tal, seguidores de Enfoque Bíblico? Les habla su hermana en Cristo, Ivonne. En este video vamos a terminar de analizar 9 de los 19 argumentos que son los que comúnmente utilizan quienes están a favor del pastorado femenino. Si no has visto el primer video donde analizamos los primeros 10, lo pueden encontrar en la sección de archivos de nuestro grupo Enfoque Bíblico en la página de Facebook. O también pueden recurrir a nuestro canal de YouTube, Enfoque Bíblico México. Así que sin más, continuemos. Argumento número 11. ¿Se aplica hoy la enseñanza de Pablo sobre las mujeres en la iglesia? ¿No estaba Pablo bajo la influencia de aquella cultura, de aquella época, que fue muy diferente a la nuestra? Refutación. Es necesario hacer una distinción entre el principio teológico supracultural y la expresión cultural de este principio. Hay cosas en la enseñanza de Pablo que son claramente culturales, como las instrucciones para el uso del velo que vemos en 1 Corintios 11. Sin embargo, mientras que el uso del velo es claramente una costumbre cultural, al mismo tiempo expresa un principio que no está condicionado por ninguna cultura en particular. Y este principio es la diferencia funcional entre el hombre y la mujer. Lo que Pablo está defendiendo en ese pasaje es la vigencia de esta diferencia en el culto público. El velo es simplemente la forma por medio de la cual esto ocurría normalmente en las ciudades griegas del siglo I. Se debe notar que Pablo defiende la participación diferenciada de la mujer en el culto usando argumentos permanentes que trascienden la cultura, el tiempo y sociedad, como las funciones de las personas de la Trinidad, 1 Corintios 11:3, y el modo por el cual Dios creó al hombre, 1 Corintios 11:8 y 9. Argumento número 12. Pablo escribía sus cartas para atender problemas locales específicos. ¿Cómo podemos aplicar hoy lo que Pablo escribió si las situaciones y contextos son diferentes? Refutación. Casi todos los libros del del Nuevo Testamento fueron escritos en respuesta para una situación específica en una o más comunidades del siglo I. Pero aquellos que defienden el pastorado femenino no dirían por esto que nada del Nuevo Testamento se aplica a las iglesias cristianas de hoy. La carta a los Gálatas, por ejemplo, en que Pablo defiende la doctrina de la justificación por la fe sola, fue escrita para combatir el legalismo de los judaizantes que procuraban desviar las iglesias gentiles de Galacia a mediados del siglo I. No nos atreveríamos a decir entonces que la enseñanza de Pablo sobre la justificación por la fe no tiene relevancia hoy por haber sido enseñada en reacción a una herejía que afligía a las iglesias en el siglo I. El punto es que existen principios y verdades permanentes que fueron transmitidos para atender las cuestiones locales, culturales y pasajeras. Pasan las circunstancias históricas, mas el principio teológico permanece. Las conductas inadecuadas de las mujeres en las iglesias de Corinto y Éfeso, a quienes Pablo escribió indicando que se quedaran calladas en la iglesia, fue un momento histórico definido, pero los principios aplicados por Pablo para resolver los problemas causados por estas actitudes permanecen válidos. O sea, la enseñanza de que las mujeres debemos estar sumisas al liderazgo masculino en las iglesias y en las familias sin ocupar posiciones de liderazgo es el principio permanente y válido para todas las épocas y culturas. Argumento número 13. ¿Dónde se encuentra en la Biblia que solamente los hombres pueden ser pastores, presbíteros y diáconos? Los textos más explícitos son Hechos 6, del 1 al 7, 1 de Timoteo 2, del 11 al 15, 1 de Corintios 14, del 34 al 36 y 1 de Corintios 11, del 2 al 16. Algunos de estos pasajes fueron analizados con más profundidad, en capítulos anteriores. Además, la relación intrínseca entre la familia y la iglesia muestra que aquel que es cabeza en la familia, Efesios 3, 21, 33, también debe ejercer el liderazgo en la iglesia. Argumento número 14. ¿Dónde se encuentra en la Biblia que el hombre debe ser
Cabeza de la familia. Refutación. Hay diversos pasajes en el Nuevo Testamento que tratan los papeles del hombre y de la mujer en la familia. Efesios 5, 21 al 33, Colosenses 3, 18 y 19, Primera de Pedro 3, del 1 al 7, Tito 2, 5. En estos, el liderazgo de la familia es atribuido exclusivamente al varón. Argumento número 15. ¿No son los argumentos usados hoy para defender la sumisión de la mujer los mismos usados en el siglo pasado por muchos cristianos para defender la esclavitud? Refutación. El hecho de que en el pasado la Biblia haya sido utilizada de forma equivocada para defender la esclavitud no significa que la defensa de la subordinación femenina sea igualmente hecha de forma equivocada. No debemos pensar que la relación entre el hombre y la mujer y la familia y la iglesia está al mismo nivel de la importancia que la esclavitud. Primero, los papeles distintos del hombre y de la mujer están enraizados en la misma creación, mas la esclavitud no lo está. Segundo, el hecho de que Pablo hace algunas recomendaciones a los esclavos cristianos para que sean buenos esclavos no significa que él aprobara la esclavitud. En verdad, las recomendaciones que él da a los cristianos que eran dueños de esclavos ya traían incluidas la idea de la disolución de la esclavitud. Filemón 16, Efesios 6, 9, Colosenses 4, 1 y Primera de Timoteo 6, 1 y 2. Argumento número 16. Había una mujer llamada Junías, que Pablo considera como apóstola en Romanos 16, 7. Si había apóstolas, ¿por qué no pastoras, presbíteras y diaconisas? Refutación. El pasaje dice lo siguiente: saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Reina Valera, Romanos 6, 16, 7. No es tan simple deducir que Junías era una apóstola. Existen varias cosas a analizar en esta interpretación de este texto. ¿Es Junias un nombre femenino o masculino? Hay mucha disputa sobre esto, pero la evidencia apunta sobre un nombre masculino. Otro detalle, la expresión estimados entre los apóstoles significa que Junias era uno de los apóstoles ya antes de Pablo y un apóstol estimado, o más bien significa que los apóstoles antes de Pablo tenían a Junias en alta estima? La última posibilidad es la más probable. En última instancia, solo podemos afirmar con certeza que a partir de Romanos 16:7, que quien haya sido Junías era una persona tenida en muy alta estima por Pablo y que ayudó a Pablo en su ministerio. No se puede afirmar con seguridad que era una mujer, ni que era mucho menos una apóstola, y mucho menos una como los 12 o como Pablo. El pasaje no sirve como evidencia bíblica para la ordenación femenina al pastorado en el periodo apostólico. Y está en sintonía con el hecho de que Jesús no escogió a ninguna mujer para ser apóstol, a ninguno dentro de los 12. No hay ninguna referencia clara a ninguna apóstola en el Nuevo Testamento. Aparte, leemos claramente donde dice mis parientes y mis compañeros de prisiones. Claramente nos señala que fueron compañeros cuando Pablo estuvo encarcelado. En aquel tiempo, como ahora, un hombre no podía estar encarcelado junto con una mujer. Son encarcelados separadamente, ¿no? Hay cárceles de hombres y cárceles de mujeres, no están juntos. Argumento número 17. El Nuevo Testamento dice que en Cristo no hay hombre ni mujer. Todos son iguales delante de Dios. Gálatas 3, 28. Si prohibimos a las mujeres ser oficiales en la iglesia, ¿no es esto hacer distinciones basadas en el género? Refutación. Sabemos muy bien que Gálatas 3:28 no está hablando de cargos ministeriales, sino de la salvación en Cristo. En el video que hizo nuestro hermano Daniel Vega,
que pueden encontrar igual en nuestra página en nuestro grupo de Facebook, Enfoque Bíblico, o en nuestro canal de YouTube, Pastorado Femenino. Ahí él explica a profundidad de qué trata esta cita. Argumento número 18. El concepto de la sumisión femenina enseñado en la Biblia no nos llevaría inevitablemente a la idea de que el hombre es superior a la mujer. Refutación. Infelizmente, muchos han llegado a esta conclusión. Sin embargo, es una conclusión equivocada. La enseñanza bíblica es que Dios creó al hombre y a la mujer iguales, mas con diferentes atribuciones y funciones. La Biblia enseña que Dios tiene autoridad sobre Cristo y Cristo tiene autoridad sobre el hombre. Es una cadena jerárquica que comienza en la Trinidad y continúa en la iglesia y termina en la familia. Podemos inferir, guardando las debidas proporciones, obviamente, que la misma forma que como la subordinación de Cristo al Padre no lo hace inferior, como afirma la fe reformada en su doctrina de la Trinidad, la subordinación de la mujer al hombre no la hace inferior. Así como el Padre y el Hijo, que son iguales en poder, honra y gloria, desempeñan funciones diferentes en la salvación, el Hijo se somete voluntariamente al Padre. Hombre y mujer se complementan en el ejercicio de diferentes funciones sin que esto implique ninguna inferioridad en nosotras las mujeres. En varias ocasiones en el Nuevo Testamento se exige que los cristianos no sometamos a las autoridades civiles, Romanos 13:5 y Primera de Pedro 2 del 13 al 17. Sin embargo, este argumento en ningún momento implica que nosotros somos inferiores o tenemos menor valor que los gobernantes. Igualmente, los hijos no son inferiores a los padres simplemente porque deben de someterse a su liderazgo. Efesios 6:1. El concepto de la subordinación de uno a otro tiene que ver solamente con la manera en la cual Dios estructura y ordena la sociedad, la familia y su iglesia. Argumento número 19 y último. En Primera de Timoteo 3:11, al describir los requisitos para diáconos, Pablo se refiere a las mujeres. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿No prueba este versículo que había diaconisas en las iglesias apostólicas? Refutación. No necesariamente. Este pasaje ha sido entendido de diferentes maneras. 1. Pablo posiblemente se pudo haber referido a las esposas de los diáconos. Por eso Pablo emplea la expresión es necesario, Primera de Timoteo 3:11, que son las mismas palabras que él envió para los presbíteros en el 3:2 y los diáconos en el 3:8, al describir sus requisitos. Postura 2. Pablo puede estar refiriéndose a todas las mujeres de la iglesia. Sin embargo, es bastante extraño que hubiera colocado instrucciones para todas las mujeres en medio de las instrucciones para los diáconos. Postura 3. Pablo puede estar refiriéndose a los asistentes de los diáconos, mujeres piadosas que prestaban asistencias en obras de misericordia a los necesitados en la iglesia. Recordemos el significado de la palabra diáconos, que no significa pastoras, no son presbíteros, son servidores que colaboran con las diferentes actividades dentro de la iglesia. Lo vimos en el primer video. Postura 4. Pablo se refería a las diaconisas, o sea, a todas las mujeres que sirven dentro de una iglesia. Sin embargo, es un poco extraño que Pablo no empleara el término apropiado para describir su función, diaconisas, ya que él viene hablando de presbíteros y diáconos. Así que, mis queridas hermanas, es muy clara la palabra del Señor, donde se nos dice que no podemos ejercer autoridad dentro de una iglesia. Oremos al Señor para que nos ayude a someternos a su palabra. No seamos hijas rebeldes. No permitamos que las mentiras del enemigo, las mentiras del mundo, nos hagan perder nuestra identidad, la cual está en Cristo. La enseñanza bíblica no puede ser ignorada por quienes están promoviendo la ordenación del pastorado femenino. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias.